¿Qué son las estructuras de datos? En la programación, las estructuras de datos son esenciales para el desarrollo de software eficiente y escalable. Y por eso, en este video, vamos a hablar sobre los conceptos fundamentales de las diferentes estructuras de datos, la forma en las que están compuestas y su utilidad. Pero bueno, ¿qué es una estructura de datos? Las estructuras de datos son formas de organizar y almacenar datos en una computadora. Estas estructuras permiten que los programas manipulen cantidades grandes de datos de manera eficiente y efectiva. Utilizando diferentes tipos de estructura de datos podemos llegar a conseguir algoritmos con una eficiencia temporal y espacial que programando de una forma tradicional sería imposible. Más adelante voy a hacer videos hablando sobre complejidad temporal y espacial. ¿Qué es un puntero? Para entender una estructura de datos es fundamental tener la noción de lo que es un puntero. Un puntero es una variable que almacena la dirección en memoria de otro dato. De esta forma se puede acceder a ese otro dato, otro objeto, de forma directa, sin tener que buscarlo entre otros datos, porque sabemos exactamente la ubicación en la que se encuentra. Y no solamente se utilizan para poder acceder a datos, sino también para poder pasar parámetros en funciones a forma de referencia, o sea, pasando una variable pero modificando la variable original sin hacer una copia. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es una de las estructuras de datos más comunes y sencillas, donde se almacena una colección de datos del mismo tipo, estructurados en forma secuencial. Los elementos se almacenan en posiciones contiguas de la memoria y son accesibles mediante lo que llamamos un índice. Se utilizan comúnmente para manejar grandes cantidades de datos a las cuales necesitamos acceder de manera arbitraria en una posición específica. De esta forma, con una cuentita muy simple, podemos acceder a un dato que a lo mejor está en la mitad de un arreglo de forma totalmente directa. Y la cuentita se reduce en sumar la posición en la que empieza el arreglo y el índice multiplicado por lo que ocupa cada elemento dentro del arreglo. ¿Qué es una lista enlazada? Una lista enlazada es una estructura de datos formada por lo que denominamos nodos. Y un nodo en una lista enlazada consiste básicamente en dos partes. La primera parte, que es el valor que representa ese nodo, y la segunda parte, un puntero al siguiente elemento de la lista. Las listas enlazadas se utilizan comúnmente en la programación para representar secuencias de datos y son útiles para implementar otro tipo de estructuras de datos como lo pueden ser las pilas o las colas. Además, permiten almacenar una gran cantidad de datos sin la necesidad de tener un espacio contiguo libre en la memoria, porque los nodos se pueden encontrar dispersos a lo largo de toda la memoria y los vamos a poder acceder de igual manera porque estamos guardando su ubicación en un puntero. ¿Qué es una matriz? Una matriz es una estructura de datos donde los datos se organizan de forma estructural a nivel rectangular. O sea, lo organizamos por filas y columnas. De hecho, en muchos lenguajes de programación se suelen representar como un arreglo de arreglos, donde cada uno de los arreglos internos tiene que tener la misma longitud para tener esta forma rectangular. E interpretando cada uno de estos arreglos como las filas o las columnas, dependiendo de la interpretación. ¿Qué es una matriz enlazada? Bueno, básicamente es lo mismo que una matriz común, pero en lugar de utilizando arreglos, utilizando listas enlazadas, donde vamos a tener las filas o columnas como listas enlazadas y las propias listas son los valores de una lista enlazada más grande que va a representar las filas. ¿Qué es una cola? Una cola es una estructura de datos similar a una lista, donde ahora vamos a organizar los elementos teniendo muy en cuenta el principio y el final. Y cuando agreguemos elementos nuevos a la cola, los vamos a agregar en lo que llamemos el final, y cuando utilicemos los elementos de la cola sacándolos o llamándolos, los vamos a sacar del principio. Y podemos hacer la analogía, por ejemplo, con la cola de un supermercado, donde la primera persona que llega también es la primera en ser atendida. Las colas se utilizan para presentar modelos donde es muy importante que los elementos u objetos que lo integran sean procesados por orden de llegada. ¿Qué es una pila? Una pila es una estructura de datos también con forma de lista, pero ahora lo que vamos a hacer es representar un tope en la pila, donde los elementos nuevos se añadan al tope y cuando querramos utilizar un elemento de la pila lo saquemos del tope, lo que significa que el último elemento que se haya añadido va a ser el primero que se saque. Y podemos hacer la analogía con una pila, por ejemplo, de plato sucio, donde el último plato que ponemos es el primero que tenemos que sacar para lavar. Y se suelen utilizar para modelar programas donde es muy importante que los elementos se procesen en orden inverso al de llegada. ¿Qué es una lista doblemente enlazada? Una lista doblemente enlazada es similar a una lista enlazada donde todos los elementos apuntaban al siguiente
nodo, pero ahora lo que vamos a tener es que cada elemento apunta tanto al siguiente como al anterior. De esta forma podemos iterar la lista tanto en orden inverso como en orden secuencial, permitiendo la navegación así en ambas direcciones. ¿Qué es un árbol? Un árbol es una estructura también formada por nodos, donde cada nodo va a tener punteros a otros nodos a los que va a llamar hijos, siendo este el padre de ellos. Y a su vez estos hijos pueden ser padres de otros nodos, de otros hijos, generando así una estructura similar a la ramificación que tiene un árbol. De ahí viene el nombre. Y se utiliza para representar en general estructuras donde es muy importante la jerarquía y también para implementar algoritmos de búsqueda muy eficientes. ¿Qué es un árbol binario? Un árbol binario es justamente un árbol como el que vimos antes, pero donde cada nodo puede tener a lo sumo dos hijos, a los que vamos a llamar izquierdo y derecho. Y estos son el tipo de árboles más utilizados, porque permiten una navegación partida en dos todo el tiempo y que se puede codificar fácilmente en un arreglo, sin la necesidad tampoco de los punteros. Y por lo general se utiliza para hacer algoritmos de ordenamiento o de búsquedas. ¿Qué es un árbol binario de búsqueda? Justamente lo que veníamos hablando. Un árbol binario de búsqueda es un árbol binario donde cada elemento, cada nodo, tiene una relación estricta tanto con su hijo derecho como con su hijo izquierdo, donde por lo general se suele hacer que el hijo derecho sea mayor o igual que el nodo padre y el hijo izquierdo sea menor o igual que el nodo padre. De esta forma podemos buscar elementos de forma súper sencilla y utilizando una complejidad logarítmica, por lo que en lugar de tener que recorrer todos los elementos que tendríamos en la estructura, simplemente tenemos que descender cierta cantidad de pisos del árbol que, si está bien implementado, tiene una complejidad a lo máximo del logaritmo de la cantidad de elementos. ¿Qué es un heap? Un heap es una estructura de datos que se organiza también dentro de un árbol binario, pero el cual tiene que ser completo, lo que quiere decir que no vamos a tener una ramificación que se vaya por un lado cuando por otro lado no se vaya. Por ejemplo, acá pueden ver el árbol de la derecha no es completo y el árbol de la izquierda sí lo es. Y le decimos completo cuando no hay una ramificación mayor sin que se haya completado el nivel anterior. Y se utiliza para mantener los elementos en un orden específico en el cual los queremos, utilizando alguna función de ordenamiento. O sea que dependiendo de la necesidad que tengamos, vamos a poder organizar los elementos y retirar el que cumpla la condición que nosotros queremos. Una de las implementaciones más comunes suele ser el max heap o el min heap, donde lo que vamos a obtener a la hora de extraer un elemento del heap es el elemento máximo o el elemento mínimo de todos los que lo conforman. Por lo tanto, se utiliza para implementar algoritmos de colas de prioridad y búsqueda. ¿Qué es una tabla de hash? Una tabla de hash es una estructura de datos donde vamos a asociar a cada elemento, gracias a una función, a otro elemento. Y una función de hash viene a ser básicamente una función matemática, donde podemos agarrar, por ejemplo, el valor del elemento que queremos y a través de alguna función codificarlo para obtener otro elemento, o a lo sumo la dirección de memoria donde se va a almacenar el otro elemento. Y se utiliza para implementar los famosos diccionarios, donde tenemos una clave y un valor asociado a esa clave, o un significado también se le dice. La idea es que a cada elemento que puede formar parte del conjunto de las claves le toquen o le correspondan la mínima cantidad posibles de valores de significado. Idealmente a cada elemento de la clave le corresponde un único valor de significado, pero también existen otras implementaciones donde lo que se busca no es identificar un único elemento significado, sino reducir significativamente el espectro de búsqueda, achicando así muchísimo los pasos de una búsqueda que tengamos que hacer. Y si está bien implementado puede llegar hasta tener una complejidad temporal constante si contamos con una función de hash lo suficientemente específica. ¿Qué es un grafo? Un grafo es una estructura de datos también conformada por nodos, donde algunos de estos nodos pueden o no estar conectados a través de lo que vamos a llamar aristas. Y por lo general se utilizan para representar conjuntos de redes o específicamente sistemas complejos de elementos que tienen ciertas relaciones entre sí. Por ejemplo, diferentes ciudades donde las aristas van a representar los caminos que las unen y se suelen utilizar para implementar algoritmos de búsqueda y organización. Así que bueno, como vimos, hay muchos tipos de estructuras de datos y que se pueden utilizar para situaciones muy distintas y así nos pueden ayudar a optimizar muchísimo nuestros programas. Y por eso es muy importante saber utilizarlas y saber cuál utilizar en cada escenario. Así que nada, espero que el video les haya sido útil por si tenían alguna duda sobre alguna estructura de datos o por si no la conocían. Si te gustó el video y querés que hable de algún otro tema relacionado con la programación, me lo podés dejar en los comentarios. Y si te interesa la programación, mirate mis otros videos que capaz te interesan. Chao.